Presidenta, ¿le puedo...? Si no hay nadie para tomar la palabra. Sí, concejala Tepa. Bueno, quiero aprovechar que tenemos la conjunta con la Presidenta de Servicios Públicos como para ir poniéndonos de acuerdo en algunos números, ¿no? El costo real del pasaje es 1.640. Antes de subsidio. Sin subsidios. Sí. O sea, si no tomamos en cuenta los subsidios es 1.640. Si ponemos la incidencia de los subsidios, que hoy son, digamos, sacando los subsidios nacionales que ya no existen, más allá de los aportes a partir de la SUBE, son aproximadamente 424 por boleto. Bien. El Ejecutivo está pensando, recién usted decía al final, de que no se va a tomar la decisión de utilizar la herramienta en plenitud, de llevar hasta el 90% del estudio de costos el boleto, y se habla, según vi en los medios de comunicación, de un boleto similar al de Córdoba en 700 pesos. ¿Sí? Es correcto, digo, para preguntarle al oficialismo, para poner un poco de luz, porque incluso también, nada, se generó cierta incertidumbre de si el boleto iba a ir a 1.290 y pico, si después estaba lo de 700, como para saber de qué estamos hablando. 700 pesos. Sí. Bien. Nos queda ahí un desfasaje por boleto de aproximadamente 516 pesos, que representan el 30% del costo por pasaje del sistema. Esto que hace años que viene siendo un desfasaje, yo creo que en el contexto en el que estamos y bajo un proyecto y un mensaje del Ejecutivo que no solamente pide mayores facultades, sino además la declaración de la emergencia, el único resultado posible es la quiebra del sistema. Porque estamos diciendo que le estamos pidiendo, si no, al privado que sostenga con sus recursos el 30% del costo del sistema. O sea, alguien habló con Rosario Bus y está comprometido a sostener este sistema que ya es deficitario, aportando un 30% del costo del sistema. Porque cuando nosotros, desde algunos sectores de la oposición, decimos que la situación es de emergencia y no es una discusión más de la suba del transporte, es porque, aún habiéndole dado las facultades al Ejecutivo, en diciembre el oficialismo y algunos sectores aliados, el sistema no solamente que no mejoró, sino que está peor que en diciembre. No hay forma, en una discusión sincera y honesta que nos demos, de pensar que esto que se está votando, según las manifestaciones de lo que va a hacer el intendente con estas herramientas, garantice la sostenibilidad del sistema, tal como lo anunciaba la presidenta de la comisión, porque estamos diciendo de que el privado va a aportar más de lo que aportan todos los estados para sostener el sistema de transporte. La verdad que no conozco ningún empresario en el mundo tan benevolente. Ese 30% representa la quita de las líneas. No solamente menos frecuencia, sino la posibilidad, porque la herramienta de la emergencia lo posibilita, porque lo hemos discutido mucho durante la pandemia, que es que el intendente se pueda sentar con la empresa a negociar cuál va a ser las consecuencias de ese 30% que queda en el desfasaje. Y las consecuencias va a ser la eliminación de líneas enteras, la poca frecuencia, el retiro de unidades de la calle. Entonces, la situación es alarmante y desde la oposición somos absolutamente conscientes de este contexto, porque lo sabíamos. Porque algunos se puede sorprender por las políticas del gobierno nacional, pero la dijeron durante toda la campaña. Dijeron que iban a quitar los subsidios, no es un dato nuevo. E incluso fue tal la falta de previsión del oficialismo en diciembre que no se pudo ni siquiera garantizar las herramientas propicias para la catástrofe que se veía que venía. Entonces, sinceramente, lo dijimos en diciembre, lo volvemos a decir ahora, todos somos conscientes y todas somos conscientes de la situación crítica en la que estamos y en las distintas responsabilidades que tiene cada uno. Nadie dice que el boleto tiene que congelarse y que no es necesario aumentos. Lo que estamos discutiendo, ¿qué aporta cada uno? El boleto en diciembre del año pasado
el costo del sistema de transporte de pasajeros en la ciudad de Rosario antes del nuevo gobierno nacional, el 42% lo representaban los subsidios de los 3 niveles del Estado y el usuario cubría el 21%. A partir de esta decisión que está tomando el oficialismo con su mayoría automática, negándose a discutir alternativas con el resto de la oposición, es que esa relación directamente se invierta. A partir de este boleto que ustedes quieren llevar a 700 pesos y con esta realidad a la que vamos, el 26% de los aportes lo van a hacer los subsidios estatales y el 42% lo van a tener que solventar los rosarinos y rosarinas con sus ingresos. Que claramente lo más probable es que no se puedan seguir subiendo al transporte público de pasajeros, que se tengan que bajar y que cuando se bajen busquen alternativas. Y la confirmación de que lo que se viene con esta declaración, que no es solamente facultades extraordinarias y ampliación de facultades, es la declaración de emergencia, es la potestad de que el intendente con la empresa acuerden el retiro total del sistema, dejando solo las líneas más rentables. La confirmación de esto es todos los voceros hoy del intendente, en todos los medios públicos, diciéndole a la gente, aconsejándole que se compren una motito. ¿De qué sostenibilidad del transporte público me hablan con este proyecto si están saliendo a decirle a la gente que haga las cuentas para comprarse una motito? Entonces, desde la oposición, lo que queremos discutir es cómo hacemos para amortiguar el golpe de una política nacional que claramente es la mayor responsable de la situación que estamos viviendo. No solamente por las quitas del subsidio, sino por la fenomenal devaluación y la inflación que vive este país. Ahora bien, frente a esa realidad, vamos a trasladarle el problema directamente, así como nos lo da Milei, a los ciudadanos y ciudadanas rosarinas, o vamos a tener la capacidad de sentarnos a pensar y convocar al sector privado de la ciudad, porque lo que estamos planteando con nuestro proyecto es convoquemos a las 330 empresas más importantes que tiene Rosario a hacer una contribución especial de emergencia, porque si el sistema colapsa, las consecuencias también la van a tener las grandes empresas de nuestra ciudad, porque no van a poder tener garantizado que sus trabajadores lleguen a sus puestos de trabajo. Realidad que ya tienen y que durante todo el año pasado la fuimos denunciando. El gran problema que tienen muchas de las industrias en nuestra ciudad es que no pueden garantizar, no tienen garantizado el sistema de transporte. Y aquellas que hoy lo tienen le estamos diciendo que no lo van a tener más. Y las que son empresas de comercio en la ciudad, no le vamos a poder garantizar que los consumidores lleguen a los centros comerciales, con lo cual tienen una afectación directa frente a la caída del sistema de transporte en nuestra ciudad, en las economías de estas empresas. Con lo cual, yo no tengo dudas que si las convocamos y les decimos que hay que hacer un aporte especial y extraordinario para poder sostener el sistema, lo van a hacer. Porque estamos hablando de un aporte por única vez que no le representa nada en sus ganancias. Y mientras tanto, decimos que tiene que ser temporal, porque lo que le pedimos al intendente, al gobernador, es que no quede solamente en declaraciones y expresiones de deseos, que el gobierno nacional restituya los fondos, sino que vaya a la justicia, porque la realidad es que los legisladores de la oposición no solamente presentamos proyectos en el Consejo, en la provincia, para generar fondos extraordinarios para paliar esta situación, sino que además acompañamos a los usuarios del servicio a la justicia para poder hacer un amparo. El gobierno de Chubut ya lo hizo, la justicia le dio la razón. No puede quienes nos gobiernan presentarse ante la justicia y reclamar todo lo que la concejala Irizar bien expresó en su alocución. Entonces, hay posibilidades de generar alternativas reales y por lo menos no pasarle directamente este problema a los rosarinos sin mediar ningún intento de otra cosa. Y eso, presidenta de Servicios Públicos, yo entiendo que de la misma manera que hoy se está tratando esto,
con la misma voluntad política se puede tratar cualquiera de las otras iniciativas que lo que intentan hacer es que este porcentaje que hablábamos en el desfasaje de diciembre a esta parte no signifique la quiebra del sistema y un contexto de desigualdad y exclusión en la ciudad de Rosario que va a ser mucho peor. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Concejal.